Y a continuación, pues les voy a presentar parte del trabajo que hemos realizado dentro del laboratorio, que como ya mencionó, pues es el nombre este toxicología y carcinogénesis, y pues está en la hermana FES Iztacala. Bueno, la primera diapositiva que les presento muestra un poco la escala de los nanomateriales. La nanotecnología pues ha tenido un boom en las últimas 2 décadas, quizá en la última década muchísimo más, y parte del desarrollo de la nanotecnología se basa pues en los materiales que emplea que, como su nombre lo dice, están en escala nanométrica. Entonces, la definición de nanomateriales es partículas que están en el intervalo de 1 a 100 nanómetros en alguna de sus dimensiones. Esta definición pues la ha acuñado la Unión Europea y por arriba de los 100 nanómetros pues no se consideran nanomateriales, pero estas definiciones a veces dentro del ámbito de la toxicología vemos que se utilizan algunos nanomateriales que están un poquito arriba de esta escala. Bueno, los nanomateriales se pueden clasificar de diversas maneras, pero una de las clasificaciones más comunes son las basadas en la composición química. Aquí les presento una imagen donde pues vemos em, la composición más común de los nanomateriales empleados para diferentes propósitos. Y vemos los óxidos metálicos y metaloides, como el dióxido de titanio, el dióxido de los quantum dots, nanomateriales de base de carbono, como el fulereno, grafeno, los diferentes tipos de nanotubos, dendrímeros, nanopartículas metálicas como las de oro, plata, y los nanocompositos que voy a poner mi puntero. Y los nanocompositos que son nanomateriales que están compuestos de más de un tipo. Entonces, pues esta es una de las clasificaciones, como les mencionaba. Existen otras que pueden ser, por ejemplo, más generales, como nanopartículas orgánicas e inorgánicas, o basadas en sus dimensiones, como de una dimensión, de 2 dimensiones o tridimensionales. Las aplicaciones de los nanomateriales, pues en realidad esta diapositiva se queda muy cortita con respecto al uso que le damos actualmente, pero quise ponerles algunos ejemplos. Estamos en contacto en la vida cotidiana y que usamos, por ejemplo, como desinfectantes, diferentes tipos de nanopartículas que se emplean también para, bueno, diferentes tipos de desinfectantes, la ropa, ahora tenemos ropa deportiva que tiene nanopartículas de plata, que tiene como finalidad ser protectora contra bacterias, porque las nanopartículas de plata son pues antimicrobianas. Entonces, ese es uno de los objetivos, por ejemplo, para los deportistas de alto rendimiento que sudan mucho, entonces esto les ofrece una mejor protección. Algunas otras, como las de dióxido de titanio, se han utilizado para limpiar aguas residuales, se les adhieren muchas moléculas y entonces esto sirve como tratamiento. En los alimentos también hay algunos tipos de nanomateriales que son clasificados como grado alimenticio. Uno muy famoso y del que les voy a platicar un poquito más adelante es el dióxido de titanio, grado alimenticio, que en Europa se conoce como E171. En Europa los colorantes, perdón, los aditivos alimenticios tienen esta clasificación que empiezan con la letra E y van de los 100 a más de 1000. Entonces, este es uno muy común en México. Y bueno, aquí vemos otros tipos de nanopartículas que también utilizamos, por ejemplo, en algunos cosméticos. En la industria farmacéutica también se utilizan, por ejemplo, como excipientes. Entonces, bueno, creo que
en esta década, pues todos los seres humanos estamos prácticamente en contacto de diferentes maneras con productos que tienen nanomateriales en la vida diaria, pero también hay muchas otras aplicaciones de carácter más tecnológico. Voy a mencionar algunas más adelante. Eh, ¿Qué era la siguiente? Bueno, la forma en la que los seres humanos estamos expuestos a estos diferentes tipos de nanomateriales es muy amplia. Explico aquí algunas de las vías. En ambientes ocupacionales, es decir, en donde las fábricas producen a grandes cantidades estos nanomateriales o manufacturan diferentes productos, los trabajadores están expuestos de forma crónica en jornadas que van desde 8 horas y pueden durar por años. Entonces, estos son ambientes de mucha relevancia en términos toxicológicos porque las personas que trabajan en ellas están en contacto de forma inhalatoria principalmente. En aquellas nanopartículas, por ejemplo, que llegan a depositarse en el suelo, también hay estudios donde las personas, por ejemplo, que limpian después de las jornadas de trabajo, pues también son personas porque son los que recogen y se encargan del aseo. Otra de las vías por las que estamos expuestos es a través de la vía oral y esto es, por ejemplo, con alimentos, a través de alimentos que contienen diferentes tipos de nanopartículas y también puede ser por vía dérmica, a través de la ropa o a través de bloqueadores solares. Entonces, bueno, realmente la exposición estas son las tres vías. Por ejemplo, también la vía ocular podemos estar en contacto, la vía óptica, pero bueno, esta es la inhalatoria, la oral y la dérmica, son vías de exposición pues de gran relevancia tanto para en el ámbito ocupacional como en la sociedad. Em, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en contacto con estos materiales, ya sea de manera incidental o intencional cuando los consumimos en algunos alimentos? Bueno, en realidad estudios para cada tipo de nanomaterial en cuanto a la farmacocinética, pero a través de diferentes estudios sabemos más o menos las rutas que siguen. Entonces, después de la exposición oral, dérmica, inhalatoria o algunas otras, sabemos que una buena parte de estas nanopartículas pueden absorberse, pueden llegar a torrente sanguíneo y en torrente sanguíneo muchas de estas nanopartículas pueden tener interacción con los componentes de la sangre, por ejemplo, inmunoglobulinas, albúmina, cualquier tipo de molécula que tenemos en la sangre, pues puede ser un blanco de unión a estas nanopartículas que, digamos, de forma accidental se unen a las moléculas, a las biomoléculas, y a esto se le conoce como proteína corona o como biocorona, a todo aquello que se le une a las partículas. Entonces, digamos que la biocorona que se forma cuando está en la saliva, cuando las partículas las consumimos en los alimentos, pues es un tipo de biocorona y cuando se absorben, pues es otro tipo porque la composición cambia. Una vez que las nanopartículas llegan a torrente sanguíneo, pues estas pueden distribuirse y acumularse en los diferentes tejidos y algunas se sabe que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, también la hematotesticular y una vez que están en los tejidos pueden acumularse. Algunas no son fáciles de eliminar y se acumulan. Y también hay un proceso, este que está en la figura D, al que se le conoce como redistribución, porque de un tejido a través del torrente sanguíneo pueden alcanzar otros tejidos como el tejido graso, músculo, y mantener pues un estado de acumulación en otros tejidos. Algunas de estas nanopartículas, bueno, se conocen la forma en la que se excretan, unas a través de la orina, otras vías biliares. Sin embargo, no existen estudios para cada tipo de nanopartícula, por ejemplo, las que les mencionaba, en donde se haga un estudio de farmacocinética, sino que es un poco más a través de la toxicología que hemos entendido como si se encuentran, se detectan en sangre, se detectan en tejido
Y pues herramientas como lo que platicaba la doctora Elizabeth hace un momento, pues es la que nos ha permitido detectar en dónde están estas nanopartículas. No todas, porque solo podemos detectar en el tipo de microscopía, en este tipo de microscopía, el material electrodenso, pero a través de este tipo de estudios es como sabemos cómo podría ser la farmacocinética de los nanomateriales. Bueno, em, entonces les quiero platicar un poquito sobre cuándo empezaron los estudios de toxicidad de nanomateriales. Pues estos materiales se empezaron a sintetizar desde la década de los 90. Por ejemplo, uno de los estudios más antiguos de materiales eran los fullerenos, aunque en estos años no se les reconocía como ahora que les llamamos nanomateriales, pero empezaron a haber algunos indicios de que podían ser tóxicos. En el 96 empezaron a salir algunos estudios de dendrímeros a través de estudios in vitro e in vivo. Y en el 2003, en la revista Science, que pues es una revista de mucho prestigio, se empezó a hablar de la toxicidad de los nanomateriales, es decir, hace más de 20 años. En el 2004 se publicó el primer estudio sobre la toxicidad de los nanotubos de pared simple, estas son sus siglas en inglés, y su daño en pulmón, también a través de estudios en animales. Otro de los nanomateriales muy usados en la industria de la pintura y en la industria alimenticia es el dióxido de titanio. Y en 2010 la Agencia para la Investigación en Cáncer, la IARC por sus siglas, publicó una revisión, bueno, que es lo que hace la IARC, dar información sobre los agentes que pueden ser carcinógenos para el humano y clasificó al dióxido de titanio por vía inhalatoria en el grupo 2B como posible carcinógeno para humanos. A partir de ahí se empezaron a hacer muchos estudios en el dióxido de titanio porque existe una forma que se usa en los alimentos. Entonces empezamos, los científicos y científicas empezaron a decir, bueno, si hace daño a los pulmones cuando se inhala, ¿qué pasará cuando lo comemos? Entonces, después del 2010 empezaron a haber estudios con el dióxido de titanio grado alimenticio y en 2016 se publicaron un par de trabajos donde se demostró que en modelos experimentales de ratas y ratones que podía exacerbar la formación de tumores en cáncer. Y a partir de aquí se desataron muchos estudios sobre la toxicidad de este material en específico. Entonces, pues como verán, no tiene tanto que estamos estudiando los nanomateriales. De hecho, si ustedes echan un vistazo en la publicación de estudios relacionados a la toxicidad, pues realmente quizá los últimos 10 años ha sido muy fuerte el estudio de todos los nanomateriales que se están sintetizando. ¿Y qué nos espera? Bueno, pues yo creo que todavía una década más que vamos a seguir estudiando la toxicidad de estos nanomateriales para ver cuáles son más seguros. Bueno, entonces, ahora les voy a platicar un poco de los estudios que hemos hecho nosotros en el laboratorio, porque más o menos en... Ay, no funciona aquí la flechita. Porque más o menos en el 2000, a partir del 2010, 2012, pues yo empecé a estudiar diferentes tipos de nanomateriales y otros agentes contaminantes. Entonces, les voy a platicar algunos de los hallazgos que hemos tenido en el laboratorio. Y uno de ellos, pues les comentaba, es el aditivo E171. Y aquí tenemos una microscopía electrónica de barrido de las nanopartículas que estudiamos y que son nanopartículas que compramos en México. Las compré en una empresa que vende el aditivo para consumo de personas que simplemente quieren comprarlo. Es muy barato, muy, muy barato. Em, y pues en ese tiempo empezamos a comprarlo. Hemos hecho estudios comparándolo con el grado, el que vende Sigma, un grado más puro, pero la mayoría de los estudios los hemos hecho utilizando el que nosotros llamamos pues el verdadero E171, que es el que nosotros consumimos y que yo creo que todos los que estamos aquí en esta sala de Zoom
si han consumido algún dulce de la tiene, ¿no? Es todos este tipo, y además, por ejemplo, las pastas de dientes tienen dióxido de titanio y pues accidentalmente, seguramente a través de nuestra vida, hemos consumido este dióxido de titanio en las pastas, además de que se usa muchísimo en la repostería. Bueno, pues este colorante que además también se utiliza como excipiente en algunos multivitamínicos que se venden en México y que, bueno, se usa como excipiente también en el mundo, pero pues nosotros no somos la excepción. Entonces, ese fue el interés de empezar a estudiar este aditivo porque pensábamos como muchos otros científicos, que si al respirarlo puede causar alteraciones en pulmón, pues ¿qué pasa si nos lo comemos? Y uno de los primeros estudios que realizamos fue un modelo en ratones, en donde los ratones desarrollan tumores con un modelo de cáncer asociado a colitis. Y aquí les presento en esta foto el colon de los ratones control, de los animales que desarrollaron tumores, el colon de los animales que solo recibieron el aditivo E171 vía intragástrica, y el grupo de animales que recibió el cotratamiento, es decir, iban a desarrollar tumores, pero estuvieron recibiendo 171 y vemos que hay un mayor número de tumores. Entonces, ese pues es un hallazgo relevante en términos de los efectos del E171. Y hemos estudiado otros aspectos, por ejemplo, qué pasa cuando el E171 está en contacto con los monocitos y macrófagos. Aquí les presento un resultado de esta investigación y lo que encontramos es que los monocitos tienen cierta capacidad de fagocitosis, que es esta barra blanca del control, y las células a las que se les expuso a diferentes concentraciones, de concentraciones crecientes de E171, una disminución en la capacidad de fagocitosis. Entonces, esto pues es muy relevante porque las células del sistema inmune son las encargadas de protegernos frente a diferentes infecciones, por ejemplo, y al tener una disminución de la capacidad fagocítica, pues esto compromete su función. Bueno, otro de los em, em, estudios que hemos hecho, este en especial, le tengo cariño porque la hizo un estudiante de FESCOAutitlán que llegó a nuestro laboratorio y realizó su tesis evaluando el efecto de la administración de E171, pero no vía intragástrica, es decir, no en el agua. Él decía, es que nosotros nos los comemos en alimentos sólidos y lo que quisimos saber es qué pasaba si se consumía en el alimento. Entonces, él hizo los pellets, el pellet control, los pellets con concentraciones crecientes de E171, y como podemos ver, el que tiene 1%, que es el máximo permitido en la norma oficial mexicana, porque está permitido, se ve más blanco. Entonces, ese es uno de los usos que tiene, le da una apariencia blanca a los alimentos y muchos de nosotros pues los preferimos porque visualmente nos parecen más atractivos. Entonces, el objetivo de esta investigación fue saber qué pasaba cuando los animales recibían esta alimentación y qué pasaba, perdón, específicamente a nivel histológico en los testículos. Entonces nosotros, antes de hacer obviamente esta investigación, hicimos una revisión de la literatura y lo que les presento aquí en esta gráfica es que encontramos que hay muchos estudios que se les da el E171 por diferentes vías: intragástrica, intravenosa, vía oral. Independientemente de las dosis y los modelos, tratamos de analizar qué le pasaba a la concentración de testosterona en sangre, y bueno, lo que encontramos en la literatura es que aquí vemos como una tendencia que va hacia arriba, que en realidad es cuánto decrementa la testosterona. Entonces, entre más aumenta la concentración perdón, la dosis de 171, mayor es el decremento de la concentración de testosterona en sangre, y pues pensamos que eso tendría un impacto, y efectivamente encontramos alteraciones a nivel histológico en los ratones que recibieron pues mayor
alimento con, bueno, que consumieron alimento con mayor cantidad de 171. Entonces, bueno, este es un estudio que hicimos hace unos años y aquí les presento otro en el que probamos, queríamos saber qué pasaba con cuando los animales recibían una dieta alta en grasas que simula la dieta, pues una de la dieta que tenemos en México, y consumían simultáneamente el E171. La hipótesis que teníamos de ese trabajo es que iba a exacerbarse la obesidad, que íbamos a encontrar marcadores pues de peor pronóstico en este modelo. Y el hallazgo, uno de los hallazgos más interesantes fue este, que es en hígado. Em, Estos son los hígados de ratones que recibieron la dieta normal. La foto que sigue son los que recibieron la dieta regular con E171. No pasa nada, las histologías son normales. Este es el hígado de los animales que recibieron una dieta alta en grasa y lo que vemos son mayores gotitas lipídicas. Estas burbujitas blancas son el indicio de que hay mayor cantidad de lípidos en el tejido. Y lo que vemos en el último grupo, que es la dieta alta en grasa y el E171, es que hay gotas más pequeñas. Entonces, nosotros no sabíamos obviamente qué significaba esto. Tenemos el apoyo de un experto patólogo del Instituto Nacional de Nutrición que nos ayudó y entendimos que el E171 exacerba la esteatosis hepática, es decir, los animales que recibieron la dieta alta en grasa ya tenían esteatosis, pero al consumirlo de forma simultánea empeoró la esteatosis. La esteatosis microvesicular, nos explicaba el patólogo, es de peor pronóstico para los pacientes. Bueno, pues estos son algunos de los hallazgos que hemos tenido al estudiar el E171 y hemos estudiado algunas otras nanopartículas que también son de interés por la exposición que tenemos nosotros como seres humanos a estas nanopartículas. Entonces, una de ellas es el óxido de zinc. Este, copia de cómo lucen las nanopartículas se utilizan también tienen aplicaciones, por ejemplo, en productos para la piel y encontramos este estudio lo hicimos en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología y encontramos que cuando los animales recibieron estas nanopartículas, tuvieron un aumento de apoptosis en cardiomiocitos. Aquí, bueno, estábamos buscando algunas alteraciones relacionadas al posible daño a corazón y pues encontramos esto, ¿no? Una mayor apoptosis. Em, Otro de los estudios que hemos realizado son con otro tipo de dióxido de titanio. Estas son nanofibras, también son de dióxido de titanio como el E170. La forma es diferente y algo muy relevante en términos de la nanotoxicología es que la forma tiene mucho impacto em, dentro de las células. Es decir, el efecto biológico está influenciado no solo por la composición química, sino también por la forma de las nanopartículas. Entonces, aquí en este estudio, cuando lo hicimos, que ya tiene, esta foto es de las primeras fotos que tomamos, no vendían nanofibras comercialmente, eso fue por ahí del 2015. Entonces, la estudiante que desarrolló este proyecto dijo, yo las quiero hacer porque no las conseguíamos. Yo, francamente, dije, creo que podemos mirar en otro tipo de nanopartículas. Tenemos una lista de nanopartículas que queremos estudiar, pero ella dijo, no, yo quiero hacerlas y entonces, bueno, pedimos ayuda en el ICAT, ahí nos ayudaron con los equipos que necesitábamos para sintetizarlas. Bueno, pues efectivamente conseguimos las fibras. Estas fibras tienen aplicaciones, por ejemplo, para la filtración de aire, también para la administración de fármacos y también para la regeneración de tejidos. Sin embargo, al ser fibras, en general las formas fibrosas tienden a desarrollar
procesos de inflamación más severos que sus contrapartes esféricas. Y todas las nanofibras pues nos recuerdan un poco el efecto de los asbestos, que ya aprendimos bastante. Los asbestos sabemos ya son carcinogénicos y en una buena parte se debe a la forma y por eso era el interés de estudiar fibras, porque se empezaron a sintetizar con muchas finalidades, pero nuevamente pensamos en los ambientes ocupacionales y bueno, pues ¿qué encontramos? En este estudio lo que hicimos fue exponer células de neumocitos tipo 2 y en diferentes concentraciones, 1 y 10 microgramos por centímetro cuadrado, y una vez que fueron expuestas, estas células fueron inyectadas, las células expuestas en un modelo de genotrasplante en ratones desnudos. Las células control no habían sido expuestas a nanofibras y lo que vemos aquí en la figura es que el tumor se desarrolla como se espera, pero si lo observan es un tumor un poquito más redondito, no se ve con tantos bordes. Cuando lo extrajimos, pues nuevamente, ¿no? Coincide que en esa forma tiene esta forma esférica. Hicimos ahí un análisis de imagen y bueno, concuerda, ¿no? Más o menos la forma que se ve incluso desde la piel. Sin embargo, los tumores que fueron desarrollados por células previamente expuestas a las nanofibras, si las observamos, tienen bordes más irregulares y esto correlaciona con un peor pronóstico, por ejemplo, en pacientes, ¿no? Aquellos tumores que no tienen una forma tan regular generalmente tienden a ser más agresivos. Y por ello que las células expuestas a estas nanofibras podían ser más resistentes a cisplatino y eso fue lo que hicimos. No lo muestro aquí, pero se los platico. Fue un ensayo muy sencillo. Expusimos las células y después las retamos a cisplatino. Las células debían morirse con la IC50 y lo que encontramos es que entre mayor concentración de nanofibras pues había más resistencia a la muerte. Entonces esto pues también es un hallazgo relevante en términos de aquellas personas que pudieran estar expuestas y tuvieran alguna patología preexistente. Y bueno, también de nanofibras hemos estudiado otros aspectos y algo que les quiero aquí mostrar en este otro estudio que hicimos, que es más reciente, es que las nanofibras em, se, cuando una vez que se internalizan, se rodean el núcleo. Aquí en esta imagen tomada con microscopía confocal podemos ver las fibras, aquí están teñidas de rojo y lo que podemos ver es que y el núcleo está en azul, teñido con DAPI, y entonces vemos a las fibras casi siempre preferentemente rodeando el núcleo. Y eso después, al observarlo, por ejemplo, solamente el puro núcleo, no les muestro todas las imágenes aquí, pero veíamos que el núcleo se deformaba. Entonces hicimos un análisis de qué le pasa a los núcleos y los núcleos, aquí vemos en esta gráfica, la circularidad del grupo control tiende a ser 1, que implica que es una forma casi circular. Sin embargo, los núcleos de las células expuestas, pues empieza a haber mucha variabilidad y vemos muchos núcleos deformes. Entonces, algo que estamos estudiando ahora es qué le pasa al núcleo. Hemos encontrado otras alteraciones en el ciclo celular, pero nos resulta muy relevante saber qué impacto tiene que las células estén rodeadas de las fibras y que estas fibras estén deformando al núcleo, además de alterar el citoesqueleto, entre otras alteraciones que entonces, eso es de nuestro interés porque no baja mucho la viabilidad, es decir, no se mueren las células y eso siempre a nosotros nos preocupa más porque no se mueren y entonces no sabemos que algo está pasando. Vemos cambios lentos que de forma crónica pues pueden desarrollar otro tipo de procesos patológicos de mayor impacto. Bueno, ok. Bueno, hemos hecho otros estudios con otros tipos de nanopartículas que nos parecen también muy importante estudiar por la relevancia de su uso. Estas, por ejemplo, que son hito, bueno, les decimos hito, son una mezcla de indio estaño. Estas nanopartículas se están utilizando, por ejemplo, en ventanas inteligentes. A lo mejor algunos de ustedes han visto estas ventanas que se les puede regular la luz, son como cristales, perdón, como cristales que se utilizan, incluso estos edificios que les llaman inteligentes, que pueden regular la entrada de luz para que no se calienten, etcétera.
Pues entre los materiales que tienen estos cristales estas nanopartículas de indio estaño, pues dada la alta producción que están teniendo, pues los ambientes ocupacionales nuevamente son de preocupación, ¿no? Entonces, hemos estudiado otro tipo de nanopartículas y hemos encontrado efectos, por ejemplo, en el citoesqueleto, y esto es muy relevante porque el citoesqueleto pues tiene una función primordial, por ejemplo, durante la división celular, la movilidad y bueno, pues hemos encontrado cambios en la arquitectura que también son relevantes en términos de lo que le puede ocurrir al pulmón. Esto lo hemos hecho en neumocitos y hemos encontrado pues otras alteraciones con baja toxicidad, es decir, no vemos a veces grandes cambios en la viabilidad celular, pero sí encontramos muchos cambios, por ejemplo, en la arquitectura. Y bueno, a ver, ya casi termino. Un par más de diapositivas. Em, bueno, pues las conclusiones sobre los estudios que les he presentado, que es que las características fisicoquímicas no les mencioné, pero para todos estos estudios hacemos una caracterización fisicoquímica que es muy importante y es el punto de partida de los estudios de nanotoxicología, porque la forma, la composición química, el tamaño, el potencial Z, todas las propiedades fisicoquímicas tienen efectos biológicos definidos. Entonces, aunque tengamos dos partículas, no es lo mismo hay muchos estudios comparativos, ¿no? Del tamaño de 5 nanómetros contra 100 nanómetros, hay efectos diferentes. Las formas que nosotros hemos estudiado como estas nanofibras y sus contrapartes esféricas tienen efectos diferentes. Entonces, sabemos que las características tienen gran relevancia en los efectos biológicos. Sabemos que los mecanismos de toxicidad, que es lo que hemos estudiado, muchos son compartidos, es decir, mecanismos comunes como el incremento en el estrés oxidante, los procesos inflamatorios, alteraciones en la arquitectura celular, en el ciclo celular y entre otros, así como y lo que nosotros proponemos a través de estos estudios que hemos hecho en estos años es que la exposición a nanomateriales pueden disparar y potenciar enfermedades preexistentes. Y creo que eso es uno de los asuntos que tenemos que atender en la ciencia, porque, claro, cuando hacemos un estudio en animales que son sanos, ¿no? Generalmente utilizamos modelos de ratones o ratas cuando hacemos estudios en vivo jóvenes, pues obviamente la respuesta es muy diferente. Y si nosotros vemos cómo somos nosotros como sociedad, pues generalmente tenemos malos hábitos alimenticios, tenemos algunos procesos de enfermedad, a lo mejor algunos crónicos, ¿no? Procesos inflamatorios como la colitis, como la gastritis, tenemos sedentarismo, a veces los hábitos de consumo de tabaco y alcohol, pues no ayudan tampoco. Entonces, en las que la sociedad está, sin mencionar el consumo alto de azúcares y de carbohidratos, pues puede ser que el impacto que tenga la exposición a una materia sea muy diferente al que a veces muestran los estudios, ¿no? Que es un impacto a lo mejor no tan grave. eh, entonces pensamos que algo que tenemos que alcanzar en la nanotoxicología es la predicción de los efectos biológicos con base en todo lo que hemos aprendido, ¿no? En estas últimas décadas. Ahora sabemos muy bien que las características físico-químicas tienen una relación muy estrecha con los efectos dentro de las células. Y para mí, bueno, algo de lo más importante es que tenemos que conocer el impacto en las personas que tienen algún padecimiento preexistente. Y bueno, ya por último, em, esta es algunas reflexiones que les quiero compartir de algunos. Nosotros no estudiamos en el laboratorio, les he mostrado algunos de los ejemplos, pero hay otros asuntos muy importantes que atender en la nanotoxicología. Uno son los aspectos éticos. Pensamos que todos los trabajadores que están expuestos deben conocer que están trabajando con nanomateriales y tener algún tipo de información, al menos para tener la protección dentro de las fábricas, de la industria,
Y esto no es fácil de saberlo. Hay algunos estudios, por ejemplo, en donde quieren investigar cómo están protegidos los trabajadores en Europa y en Estados Unidos, y a veces las empresas pues simplemente no permiten, ¿no?, conocer ese nivel de detalle. Entonces pensamos que hay aspectos éticos en estos estudios que deben considerarse. También pensamos que deberíamos diseñar también estudios en humanos. Ya hay algunos que se empiezan a hacer, bueno, desde hace muchos años, ¿no? Pero hay algunos en términos de nanomaterial están haciendo en Europa para conocer el impacto. Estudios muy seguros, muy bien diseñados para conocer los efectos de aquellos nanomateriales que pueden preocupar, ¿no? ¿Cuál? Un ejemplo para nosotros, pues es el dióxido de titanio, ¿no? Que además, no mencioné, pero está permitido en la producción de tortillas. Ya no les puse eso, pero también hicimos un estudio cuantificando titanio por ICP masas para saber cuánto titanio tenían las tortillas, y muestreamos en el Estado de México, que es en donde está FES Iztacala, con un proyecto que tuvimos financiamiento de Comesit. Y bueno, encontramos también que algunas regiones tienen y otras no. ¿Por qué? Bueno, pues sabemos que la manufactura de las tortillas es algo artesanal, aunque hay un procedimiento más o menos establecido. ¿Qué pensamos también? Que debe haber un reemplazo de los nanomateriales. En Europa se está trabajando en reemplazar algunos que ya se consideran no seguros, y esto es a nivel de la Unión Europea. Nosotros en México también deberíamos pensar en cuáles podrían ser reemplazados. Y el último punto, bueno, pues los marcos regulatorios en nuestro país deben fortalecerse para poder tener más seguridad en los alimentos en otros tipos de productos también, pero quizá los alimentos pues son de alta preocupación. Y bueno, con esto termino. Le doy el agradecimiento pues a mi grupo. Esta es una foto de mis alumnos, de mis alumnas, de mi grupo de trabajo en FESISTA Cala, y también reconocer el que todo lo que les he presentado obviamente no lo he hecho sola. No lo he hecho sola ni con mi laboratorio. Hemos tenido muchísimo apoyo de las instituciones que ven aquí, y también de mi querida, que le digo que somos hermanas Fresco Autitlán. La doctora Adriana Gamen nos ha ayudado mucho también en el desarrollo de estos proyectos. Eh, pues con esto es todo, y si tienen alguna pregunta, pues estaré contenta de atenderla. Eh, Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición. Entonces, hay algunas preguntas en el chat. Permítame leérselas. ¿Ok? Primera es de Hugo Ortiz Rosano, que nos pregunta si considera que en un futuro las nanopartículas podrían llegar a reemplazar a los tratamientos convencionales, o si falta mucho para que se lleve a cabo esto. Eh, Ya hay tratamientos con nanopartículas. Debo decir que son de naturaleza orgánica. Los dendrímeros y nanoliposomas son los que tienen aprobación por la FDA, son los que más están avanzados. Entonces yo creo que sí va a haber un número de nanofármacos que se van a ir adicionando a esta lista, porque ya empezaron, ¿no? Pero los de naturaleza orgánica tienen más éxito porque agradables. Yo creo que algo que tenemos que mirar en el desarrollo de fármacos es eso, en que sean nanomateriales que se puedan degradar, o que no sean tóxicos, ¿no? O que la toxicidad sea tan baja que sea pues despreciable. Entonces, creo que eso es lo que nos espera, más el nuevo desarrollo de nanomateriales con fines terapéuticos. Pero reemplazarlos completamente a los tratamientos convencionales no creo que pueda ser, pero sí que se utilicen en conjunto como se están utilizando algunos. Muchas gracias. También tenemos el comentario del doctor Rodolfo Cruz, que nos dice que fue una excelente presentación y que actualmente en el área farmacéutica, la industria de los excipientes, ya empiezan a sacar productos libres de dióxido de titanio y particularmente para el recubrimiento de medicamentos. Tenemos otra pregunta de Donovan Fernández, que nos pregunta si el dióxido de titanio
¿podrían tener el mismo efecto independientemente del tipo de cáncer o si podría haber diferente efecto en función de las características propias del tumor? Muy buena pregunta, yo creo que sí. Dependiendo del tipo de tumor, claro, hay tumores que pueden ser muchísimo más agresivos. Nosotros lo hicimos con adenocarcinoma de pulmón. Sin embargo, creo que sí, dependiendo del tipo de mutaciones que tenga el tumor, hay algunos que per se ya son más agresivos y pensamos que esta exposición podría tener mayor sinergia en términos de resistencia a la muerte o de invasividad o metástasis. Em, entonces creo que la respuesta es, em, ¿podrían tener efecto dependiendo del cáncer? Sí, sí podrían tener diferente, a pesar de ser la misma nanopartícula, las mismas nanofibras u otro tipo de nanopartículas de formas fibrosas. Muchas gracias. Pregunta, ¿es lo mismo el efecto de una nanofibra que el de una nanopartícula? No, las nanofibras, como las que mostraba en una diapositiva, que bueno, son formas fibrosas en general, las de titanio y algunas otras como los nanotubos de carbón, los diferentes tipos con estas formas fibrosas han demostrado ser mucho más tóxicos. Tienden a desarrollar fibrosis en los diferentes tejidos en donde se acumulen. Entonces, en pulmón, los primeros estudios de los nanotubos de pared simple, múltiple, demostraron pues este efecto de formación de fibrosis. Y la fibrosis que empieza con un proceso inflamatorio. Entonces hay mucha inflamación, por inflamación crónica, se genera un proceso fibrótico y la fibrosis también de forma crónica puede generar, predisponer a la formación de tumores. Entonces estas fibras, yo pensamos que cualquier forma fibrosa hay que estudiar ya por la simple forma, tiene un efecto de mayor toxicidad. Y si son fibras que no se degradan, como es el caso de dióxido de titanio, que se acumula y no se elimina, pues eso tiene mayor impacto en términos del proceso inflamatorio sostenido y fibrótico que puede desarrollar. Gracias, doctora. Tenemos otras preguntas. Por vía cutánea, ¿qué tanto afecta el E171? Lo menciono por los jabones, shampoos y cremas. Bueno, la vía cutánea es una de las vías en donde la exposición es muchísimo menos riesgosa, porque la piel pues es una barrera de protección y si nosotros nos untamos el bloqueador, que contiene, por ejemplo, nanopartículas de dióxido de titanio, no va a penetrar. Va a formar una capa en nuestra piel que nos va a proteger porque el dióxido de titanio tiene excelentes propiedades fotocatalíticas, entonces nos protege de los rayos UV. Es muy, muy bueno, muy efectivo. Sin embargo, en las personas, y eso hay algunos estudios, en las personas que tienen alguna lesión en la piel, puede tener puede tener penetración a las diferentes capas. Las personas que tienen tatuajes, hay algunos estudios en donde pues ha sido preocupante porque estas zonas de la piel pueden, dependiendo de la piel, no quiero decir que alguien que tenga tatuajes ya está totalmente predispuesto, no, pero sí algunas pieles pueden ser más susceptibles y sobre todo el tipo de profundidad de una lesión, por ejemplo, en una zona donde hay un tatuaje, es más susceptible a tener este contacto con nanopartículas que puedan penetrar. Sin embargo, la piel, a menos que haya lesiones fuertes o lesiones sostenidas, personas con dermatitis que estén muy expuestas, pero muy expuestas me refiero en ambientes ocupacionales, es decir, en fábricas, en la industria, personas que trabajan durante 10 años en contacto, por ejemplo, transportando los costales y que al moverlos vuelan estas partículas y no están protegidos en la piel, estas son las personas que están en riesgo. Yo diría que una persona pues que no está a nivel ocupacional expuesta, que es muy ocasional, que no tiene lesiones en la piel, pues tiene muy bajo riesgo de tener algún tipo de toxicidad debido a exposición cutánea. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. Dice, ¿hay pruebas estándar para evaluar la toxicidad de los nanomateriales? Sí, sí, a muchos niveles.
O sea, desde los estudios in vitro, por ejemplo, pues evaluar la, la viabilidad es como el primer punto para empezar el análisis, ¿no? El punto de partida es ver si causa disminución de la viabilidad, apoptosis, necrosis. Los estudios de liberación de interleucinas para ver qué tan inflamatorio, qué tanta inflamación puede causar. Digamos que son los estudios estándares, pero en estudios in vivo utilizando animales también hay protocolos por la OECD que establece cuáles son digamos, los lineamientos. Son muy sencillos. Por ejemplo, protocolos de exposición aguda, que son de horas, 24 horas, 48, 72 horas, exposición durante 7 días, 28 días y exposición crónica que pueden ser arriba de varios meses. Entonces, estos protocolos señalan, por ejemplo, que debe haber una curva de dosis-respuesta, ¿no? Se debe diseñar entonces, varias concentraciones, no solo una. Nosotros siempre tratamos de hacer tantas como es posible, pero en términos del uso de animales, pues también está restringido, ¿no? Tienen que ser concentraciones además similares a las que el ser humano está expuesto. Cuando no hay ninguna evidencia, funciones logarítmicas, es decir, punto 1, 1, 10, 100, etcétera, en un intervalo amplio buscando conocer los efectos tóxicos. Pero sí, estos protocolos existen y son pues guías para saber si estamos frente a un material tóxico o no. Gracias, doctora. ¿Hay otra pregunta? ¿Hay tratamientos de nanopartículas para bacterias? Sí, las de plata son muy usadas como antimicrobianos. Y muchas otras, hay muchas otras, pero esas son muy comunes en productos por ejemplo, de estos que venden en las farmacias y son relativamente pues, baratos. Entonces, ese es la principal función, son antimicrobianos. Gracias, doctora. Tenemos un comentario de Sergio Gutiérrez que nos pide si podría repetir la institución encargada de la regulación de nanomateriales, tanto en alimentos como en productos, por favor. Bueno, la que mencioné fue la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer. Pero este instituto que está su sede en Lyon, en Francia, em, es un instituto que se dedica a hacer un análisis, como explicarlo, como bibliográfico no hacen los estudios ahí, digamos que no es que estén analizando cada nanomaterial, sino que ellos tienen paneles de expertos y entonces se reúnen cuando hay mucha evidencia en la literatura como ha pasado como con el dióxido de titanio, de literatura donde se sospecha que un compuesto puede ser carcinógeno para humanos, reúne a un grupo de expertos, se analiza y después de que hay un análisis exhaustivo, entonces se emite un documento, generalmente le llaman Rosazón, y ellos ahí, digamos, dan un dictamen, dicen si merece una clasificación o en el caso de la clasificación 1 es cuando encuentran evidencia suficiente para clasificarlo como carcinógeno y entonces en ese momento, pues generalmente cuando un compuesto va a la clasificación 1 hay medidas importantes que se toman. Entonces, esa es una de las instancias que no es regulatoria. La IARC emite recomendaciones basadas en un cuerpo científico, pero no tiene el poder de legislar. Los que legislan son, pues, los gobiernos. En nuestro caso, por ejemplo, en México, la COFEPRIS sería la encargada de prohibir un aditivo, etcétera. Pero espero que se refería a esa porque esa fue la que mencioné. Si no, pues puedo. Gracias, doctora. Por ahí comenta el doctor Rodolfo. En México es necesario y urgente establecer un marco regulatorio para estas. Y tenemos por aquí otra pregunta. Dice, de acuerdo a los experimentos que ha realizado, ¿sería fácil escalar a modelos humanos? Sí, s- claro que sí, pero el requerimiento de recursos en términos financieros es muchísimo más
alto y debe haber un gran interés de las agencias que financian estos proyectos para que se lleve a cabo, porque son protocolos que requieren muchísimo más personal, no solamente el cuerpo de toxicólogos al que yo pertenezco, sino a instancias ya, por ejemplo, a nivel del sector salud, llamados a a participar en estos protocolos. Esto ocurre en Europa. Entonces, sí, sí ocurre cuando hay preocupación por algo, el gobierno generalmente dice tenemos que hacer estudios controlados. Les platico uno, por ejemplo, en Holanda se les ponía dióxido de titanio en concentraciones realistas al yogur y se les daba un yogur voluntarios que deseaban participar y se tomaban diferentes muestras buscando marcadores, buscando detectar las partículas y con eso saber si se excretan en la orina, porque si bien podemos trasladar muchos de los resultados en modelos experimentales, pues finalmente el ser humano es el que nos interesa conocer cómo podría ser, por ejemplo, la farmacocinética. Entonces, este tipo de estudios sí se realiza en muchas partes del mundo, no solo para el dióxido de titanio, para otro tipo de compuestos que se requiere conocer si son seguros o no. Y claro que se podrían hacer en México. No, no es que no tengamos la tecnología, la tenemos, lo que necesitaríamos son los recursos. Gracias, doctora. Y tenemos una última pregunta. Nos dice, ¿la nanosensibilidad asociada a los tratamientos convencionales es un hecho que actualmente pues tiene gran importancia en su estudio? Nos preguntan si ha estudiado estos eventos con nanopartículas prefabricadas en su laboratorio. La única que hemos hecho en el laboratorio son las nanofibras. Todas las demás, o sea, la respuesta podría decir solo una. Todas las demás que hemos estudiado, las de óxido, estaño, silicio, todas las que tenemos, las compramos en Sigma. Es decir, son nanopartículas para estudio en el laboratorio. No, no las realizamos nosotros. Solamente esa, nada más. Ok. Muchas gracias, doctora. Esas serían todas las preguntas del chat. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que estamos acabando en tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctora Chirino. Le agradezco su participación, su colaboración para este evento y le felicito por la excelente ponencia que nos acaba de compartir. Y bueno, por esto, la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, otorga a la doctora Iracema Chirino López por su participación como ponente de la conferencia Toxicidad de Materiales Manufacturados. Por mi raza hablar el espíritu, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a 23 de octubre del 2025. Muchas gracias, doctora Chirino. Como siempre, es un placer saludarla y bueno, desearle que en su estancia en Alemania, pues sus proyectos y todo lo que está en desarrollo, pues avance de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, al contrario, usted, doctora, por sus palabras y por la invitación. No, al contrario, gracias por la participación. Mucho éxito en el simposio. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.